Este podcast surge a partir del ciclo Lo Personal es Político, organizado por la Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas y el colectivo de varones antipatriarcales. El mismo fue realizado el 23 de junio de 2023 en la Casa Cultural Pepa Noya para reflexionar bajo el lema Orgullo es lucha. Orgullo es lucha. Quienes participaron de este ciclo fueron Madre Lauren Tropicalia, de la Kiki House of Tropicalia, activista, performer, bailarina, travesti no binaria de la cultura ballroom. Flor Paltri, integrante de la Mesa de Conducción Política de Conurbanes por la Diversidad, docente y licenciada en Comunicación, lesbiana no binaria y militante social y política por los derechos humanos. Pauli Sosa, cofundadora y coordinadora de Potencia Intersex, profesora en escuelas medias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, activista intersex, lesbiane y lesbo trans interfeminista. El Ballroom, comienzos y la maternidad deseada. Madre Lauren Tropicalia. Yo bailo desde muy chiquita, entré a un ballet a los 9 años y de ahí bailé tango y folclore toda mi vida y otros estilos. Y viniendo a Buenos Aires entré en una crew donde hacíamos estilos de danzas sociales de otros países. Y algo bueno que me enseñaron en esta crew es tipo, si vas a hacer una danza que tiene origen en otro país, tenés que estudiar los fundamentos para entender desde dónde estás haciendo eso. Yo buscando como todo el movimiento marica en ese momento, hacía clases de heels, de femstyle y todo eso, hasta que di con una clase de boxing donde sentí realmente que como al salir de la clase que había pasado algo, tipo quiero más, ¿qué es esto? Quiero más. Eso me llevó a conocer Paris is Burning, el documental, que fue de los primeros documentales que vimos muchas personas que hoy estamos en Ballroom, y porque es bastante controversial, porque es dirigido por una mujer cis, blanca, y hubo también como controversia en tipo qué se llevaron estas personas que contaban sus realidades crudas de ese momento. Hablábamos de los 80 en Nueva York, con un nivel de racismo siempre como muy grave y el VIH dando vuelta. Entonces, al conocer toda esta historia y entender este documental, comprendí de dónde venía la escena ballroom y me pregunté de alguna manera qué pasaba con la comunidad travesti trans de nuestro territorio. Y es ahí donde me conecté y tuve como ese clic de conciencia y de conocer a Mocha Celis, de conocer a 7 Colores Diversidad, y así de a poco a enterarme de todas las luchas que me rodeaban en el territorio, porque tal vez siento que al estar en el mundo de la danza no era tan consciente, y más viniendo de Mar de Ajó, digo que las luchas en una ciudad pequeña sí existen las problemáticas, pero no hay tanta fuerza de lucha como me encontré acá en Buenos Aires. Entonces hizo como un hilo conector de comprender que soy parte de un colectivo y qué puedo aportar con mi arte, con mi danza y con mi energía para que nuestro grito se escuche más fuerte. Y entender que históricamente entiendo que Ballroom siempre fue una cultura política de visibilización de nuestras problemáticas. Enseguida fue conectar para ayudar a alguna hermana travesti que la estaba pasando mal, entonces hacíamos una clase, juntábamos cosas para ella, y así mismo se empieza a crear esta red de contención, este acompañamiento entre las personas que empezamos a encontrarnos con un fin que era practicar categorías de ballroom. Y en cuanto, para responder y no irme tan largo, a la maternidad, es como algo que comprendemos que en la cultura ballroom hay una madre travesti o drag que en esa época, que hablamos de Nueva York, en aquella época se juntaban en un muelle a bailar y le decía como, bueno, yo te voy a sacar de la calle, te voy a dar un plato de comida y un hogar, pero vos vas a competir para mi casa. En Ballroom están las casas y el 007, que las personas que son 007 brillan por sí solas.
Y la historia viene de el agente 007, que primero era parte de una grupalidad y tuvo tanto brillo que se separó y empezó a brillar por sí sola. Entonces ahí están el 007, que son parte también de la comunidad y todo este apañe, y fundamental para la cultura. Y están las casas, que las casas pueden tener una estructura de madre o padre y sus hijos, o pueden ser una casa de todos los hermanos. Pero en el momento en que yo dije, yo quiero tener mi casa, porque en el 2018 existían 2 casas y yo las veía y era como, ¡ay, yo quiero la mía! Como tuve la oportunidad de tener mi primer grupito de baby boggers, y fue proponerles, tipo, bueno, yo compito en estos lugares, ¿quieren venir? Vamos, nos juntamos a montarnos, bueno, y así. Y eso dio a la construcción de poder decirles, bueno, ¿les parece que tengamos una casa? Y es aprender día a día también, porque nadie nos enseña en Ballroom a cómo ser una madre, y aprendemos cada uno de su familia cómo es el labor de una madre. Entonces puede ser que quieras reivindicar el lugar de madre, que quieras copiar el modelo de madre que tuviste porque la pasaste fantástica, o crear esa maternidad. Pero sí, que es como la ley del afecto, de alguna manera, como esta teje y contención crea lo fuerte dentro de la comunidad Ballroom, ¿no? De compartirse. Y de tantas que transicionamos dentro de Ballroom, como también hay gente que viene de afuera y se asombra de la gente joven que hay en nuestra escena, caminando y practicando las categorías o en los entrenamientos. Entonces eso es como súper importante, porque la visibilidad o la comprensión o la ESI que nunca tuvimos, la aprendimos gracias a una cultura. Nada, gracias a esas primeras negras travestis que pusieron el cuerpo y que hoy ya no están, para que hoy podamos estar disfrutando de esto. Familias en el ballroom y las luchas. Creo que también surge esto mismo que sucede en una familia, digo, como aprendemos constantemente unes de los otros, y también nuestras mismas vivencias nos llevan a entender cuál es la lucha. El acompañar a una amiga a una marcha, o el entender que acaban de golpear a una travesti en la calle, o entender que muchas amigas dentro de Ballroom están en emergencia habitacional o no consiguen un trabajo, y el poder todos apoyar a ese cupo laboral trans y hacer el ejercicio de preguntar en todos lados, como eso. Siento que las vivencias mismas nos llevan a crecer en las luchas de los demás también, ¿no? Comprendiendo las que a una abarcan, y si no me pertenecen esas luchas, puedo visibilizarlas, puedo generar algo para juntar fondos para eso, o entendemos que no hay leyes que nos amparen, entendemos que nunca la justicia actúa a nuestro favor. Entonces, si no está ese lazo de apañe, estamos soles y escapamos siendo como trabas y todos los colores que tenemos en nuestro colectivo LGBTIQ+. Siempre pasamos por una soledad, digo, y si alguien tuvo el privilegio de haber transicionado súper hermoso, digo, como siempre aparece esa soledad. Entonces creo que el apañe es muy importante para dejar de lado el ego, y también ser algo, hacer algo, como encontrar el sentido a utilizar nuestra energía, ¿no? Para poder colaborar. No sé, creo que dentro de la cultura Ballroom, por lo menos, aparte de lo que son las técnicas de las categorías y eso, en todo momento se están hablando de las cuestiones políticas. Entonces por ahí siempre peleamos con el hecho de que no es un show, es nuestra cuerpa resistiendo de una manera artística o reivindicando, y por ahí alguien cayó pensando que era un showcito y se lleva un golpe de realidad, y siempre es importante repetirlo, como no es solo trabajo de nosotros, parte del colectivo, luchar por nuestros derechos. También todas las personas, si comprendemos en esa humanidad, digo, tenemos que poner energía para por los derechos de todos, ¿no? Les conurbanes, la desigualdad y la salida del closet. Flor Paltri. Yo creo que la política me atravesó desde
desigualdad, que siempre fue muy patente. Yo nací en el 88, así que calculen que los 90 fue como maestra de vida. Y bueno, también hay como dos cuestiones, ¿no? Una cosa es el acercamiento a la política, a lo social, que fue lo que más me interpeló, participar en ollas, la militancia político-partidaria, la participación en los centros de estudiantes, después en la universidad, que también fui al conurbano, también en esa participación. Y por otro lado, lo que me fue pasando respecto de lo que implicó salir del closet, ¿no? Bueno, ese momento, que nunca se termina, como que se reedita constantemente. Para las lesbianas cis, en principio, podemos pensar que según la expresión de género eso es más o menos visible, digamos, a veces tu expresión de género ya te saca del closet, y entonces ahí ocurren otras cuestiones y hay compañeras que sufren violencias más terribles. Pero en principio lo que me llamó la atención es que dentro de los espacios político-partidarios no había lugar para las militancias LGBTI, que era muy difícil atravesar eso, que si bien había una cuestión de clase que claramente nos atravesaba, y además después interiorizándome en las luchas, digo, en 2001, ahora que está la serie de moda y que estamos reeditando tantas cuestiones que creíamos que ya habíamos superado, en ese momento junto a los piqueteros estaban las compañeras travestis, pero no por travestis, pero no pidiendo cupo en ese momento, pidiendo lo mismo que pedía el resto del mundo: vivir en paz, vivir con dignidad, tener para comer. Bueno, y en ese caso también basta de violencia policial, basta de criminalización a las identidades, especialmente a las pobres, a las disidentes del conurbano. Entonces, ese lugar a mí me interpeló muchísimo y me llevó a la discusión dentro de los espacios en los que estaba participando, y en uno de ellos fue en 2014 cuando conocí a Bocchio, una marica hermosa que sigue viviendo en Morón, ahora en Morón Sur, y que arrancamos un proyecto dentro del municipio de Morón que tenía que ver con los consultorios inclusivos, ¿no? Con pensar, bueno, hay un montón de maricas, para decirlo en términos amplios, que no tienen atención de salud adecuada, apropiada, con perspectiva de género, que se ven violentadas. En el caso de las compañeras travestis, trans, intersex, no binarias, en ese momento no se denominaba de esa manera, pero digo, todavía con más violencia y más virulencia, conseguir acceder a procesos de hormonización, todo eso estaba en años luz, y la verdad es que vaya nuestro reconocimiento al municipio de Morón, que nos permitió hacer esa política pública y que implicaba en principio en las salitas de atención primaria de la salud contar con algunos médicos, ¿no? Como generar pequeños espacios, cuando no podés capacitar de lleno a todo el mundo, decís, bueno, ¿qué arranco? Bueno, con un espacio semanal que no era solo, bueno, ir a atenderse o ir a hacer la consulta médica o ir a recibir las hormonas, sino hacíamos bizcochuelo, hacíamos merienda, nos juntábamos a charlar, conocíamos nuestras vidas, estábamos en red. Y ahí en ese momento yo me di cuenta de que toda la vida iba a sostener mi militancia LGBTI, digamos que todo eso que nos estaba atravesando, claramente esa interseccionalidad no estaba en la política en ese momento, porque recuerden que, bueno, la ola feminista, transfeminista vino después, ¿no? Pero recupero esto porque me parece importante reivindicar, bueno, a Luana Berkins y a Diana Zacayán como faros de lucha, también a César Sigliuti, a Carlos Jauregui, que digo, fueron las primeras personas que cuando no había nadie referenciándonos, saliendo a la calle, rompiendo ese cerco, decir, acá estamos, existimos, resistimos, ellas lo hicieron primero. Y en el conurbano, que es un lugar que tiene características particulares como territorio, en el conurbano hay mucha dispersión y hay pocos lugares de encuentro, especialmente para nosotros, espacios cuidados, espacios que tengan perspectiva. Quizás ahora podemos generar más esos espacios, pero lo cierto es que, es verdad, cuando venís de un pueblo, en capital, te encontrás con un montón de organizaciones, un montón de espacios, y el conurbano, cri-cri. Lo digo de esta manera porque además Conurbanes es una organización muy vieja, digamos, arranca en 2005, eran jóvenes por la diversidad. Ahora ya no estamos tan jóvenes, entonces le tuvimos que cambiar el nombre como para incluir al resto, tampoco nos vamos a poner gerontofóbico, bueno. Y entonces, claro, traer eso a colación implicó, o sea, para mí fue el conocimiento de que podíamos pensar dentro de los territorios todas esas articulaciones que estábamos haciendo por separado, empezar a hacerlas juntas, empezar a pedir las reuniones juntas, juntarse con otras organizaciones que quizás eran de corte feminista o de corte más social incluso, encontrar personas sensibles a nuestras identidades, personas que quizás no se identificaran como parte de nuestra comunidad, pero que entendían la vulneración a los derechos humanos que estaba ocurriendo y que estaba ocurriendo en plena democracia a la cara de todo el mundo, ¿no? Que creo que ese saldo lo están recuperando ahora los organismos de derechos humanos, pero en ese momento era muy difícil. Hay una entrevista que le hace Eve de Bonafini a Loana, creo que en
en 2007 recién, donde Eve te dice, bueno, mirá, la verdad es que yo ahora reconozco que nos estaba faltando una pata enorme en nuestra lucha. Y eso lo pudimos ir construyendo gracias a tejer juntos, a esa soledad que también decís, quizás no es un momento individual solamente, sino también es una soledad de, quizás hay grupalidades que no se conocen entre sí, y entonces creo que el camino de esa visibilidad y de recuperar nuestros derechos es juntos, ¿no? Cuanto más vamos generando espacios de cuidado, espacios de cariño, espacios estratégicos también de pensar, bueno, ¿a quién le pedimos reunión? ¿Con quién nos sentamos a hablar? ¿Vamos a hablar con esta concejala? ¿Cómo está el territorio? ¿Qué políticas necesitamos para atender a nuestra población? ¿Cómo las vamos a exigir? ¿Cómo nos vamos a sentar a pedir eso? ¿Con qué leyes vamos a ir en la mano para pedir que le den trabajo a nuestras compañeras? Digo, hoy ya con la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral travesti trans, que primero fue en la provincia de Buenos Aires, eso también hay que decirlo, la importancia del conurbano para empujar temáticas a la agenda nacional. Lo digo, bueno, quizás puede parecer hegemónico decirlo desde la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que construyéndolo de esa manera también logramos contactarnos con otros compañeros que están en otras provincias, no solo de San Rafael. En Mendoza hay un movimiento travesti trans maravilloso en este momento, que resiste muy fuerte, pero en ese momento había mucha soledad. Me parece que es importante acordarnos de eso ahora porque hay mucha fragmentación política, lo vemos en el ámbito paqui, pero no está exento el mundo LGBTI de sus internas. A mí me parece que lo valioso de nuestra comunidad, y voy a usar la palabra comunidad, es que incluso dentro de esa fragmentación, la comunidad LGBTI es la única que pudo sostener espacios de unidad, de lucha y de reclamo, y son agendas que incluso en pandemia pudieron tener sus logros políticos, como el aborto legal, como el cupo laboral travesti trans, y como espero que pronto sea el reconocer y reparar para nuestras compañías travesti mayores. Entonces, no me quiero ir por las ramas, que es una cualidad mía, simplemente decir que si hoy estamos acá y podemos tener estos encuentros, es porque todos los que nos antecedieron nos enseñaron especialmente a cuidar nuestra comunidad, a bancarla, a acompañarnos y a saber que somos estos locones que somos, hermosos, y que merecemos amor y que lo vamos a seguir dando y pidiendo también, porque es nuestro derecho. Represión de la lucha en Jujuy. La disidencia entre los movimientos y la unidad. Lo de Jujuy es terrible, yo creo que es el plan para todo el país. Vaya nuestro abrazo a los compañeros jujeñes. No puedo parar de pensar que todo ese reclamo lo comenzaron los docentes con un salario de 35.000 pesos y los balacearon durante semanas hasta que escaló este conflicto al punto que lo conocemos ahora. En Jujuy, bueno, hay que estar en Jujuy, ¿no? Pero digo, las organizaciones, es un lugar pequeño, Jujuy tiene 400.000 habitantes, la provincia en total, entonces imagínate que si en el conurbano nos conocemos todos y en el mundo LGBTI nos conocemos todas, las organizaciones allá se conocen hace muchísimos años. Creo que una de las razones por las que pueden resistir esto estando en la calle, a pesar de toda la violencia que se está desplegando contra ellos, además de los años de violencia, porque pensemos que es una violencia ya colonial, antiquísima, no es solo la violencia de ahora, es justamente porque saben estar juntos. La Comisión de la Marcha del Orgullo Línea Histórica tiene que ver también con cuidar y con proponer un espacio político amplio, amoroso, que realmente reivindique y ponga en agenda todo lo que tiene que ver con la salvaguarda de nuestros derechos y con la adquisición de aquellos derechos que no se cumplen, ¿no? La Marcha del Orgullo es un hecho, el hecho político, digo, por excelencia, pero sabemos que también es una manera de propulsar un montón de cuestiones que nosotros necesitamos visibilizar. Quizás ya no solo nuestras identidades, sino también dónde está Tehuel, ¿no? Justicia por Tehuel. Reconocer es reparar, digo, como hay un montón de cuestiones que nos están haciendo falta y que en soledad no las hemos podido construir todos estos años, ha sido muy difícil. Entonces yo creo que apunta a eso, ¿no? A poder construir un espacio donde quepan todos, que sea lo más amplio posible y que pueda sostener la potencia de la diversidad, porque
Digo, lo complicado de poder articular con otros es ponerse de acuerdo, ¿no? Generar un piso de acuerdo. Y eso requiere mucha paciencia, mucho diálogo. Y hay algo que hay que decir, es muy hincha pelota la democracia. La verdadera democracia es muy hincha pelota de construir, porque es muy difícil aceptar la diferencia, pero no solo la diferencia, bueno, la disidencia, sino el otro que te está diciendo a la cara, mira, no pienso como vos, esto que vos decís no es así. Lo estoy poniendo en los términos más generales posibles para no ponerme polémica, pero hay espacios que tuvieron que ver con la marcha que fueron de muchísima violencia. Y hay muchos compañeros que se sintieron expulsados. Y nosotros eso no lo podemos permitir, porque del otro lado está la derecha. Y pueden venir tiempos muy duros si no salimos a la calle ahora. El momento para salir a la calle es ahora, después no va a haber tiempo para eso, o van a ser otras las circunstancias. Eso quiero traer, como quedarme con eso, como lo más valioso que tenemos, con todos sus defectos, es la democracia, porque lo otro es el autoritarismo, lo otro es el nazismo, lo otro es pensar que quien no es mi espejo debe ser destruido. Y esas temáticas siguen vigentes hoy más que nunca, o sea, las traen todo el tiempo, ¿no? Nos quieren hacer ver peligrosos. Como torta tengo que hablar del estigma que existe ahora de la torta asesina, ¿no? Y fue muy fuerte todo eso que pasó, que sigue pasando. Hubo compañeros que se vieron envueltos en procesos judiciales donde intentaron quitarles a sus hijas, algunos les quitaron a sus hijas. Digo esto como para poner en valor que si no estamos juntos, si no nos hablamos, si no visibilizamos estas cuestiones, avanzan contra nosotros. Y si hay algo que nos ha enseñado el macrismo, muchas cosas, pero centralmente que no está todo dicho, que aquello que conseguimos puede no existir más y que entonces toda la historia que pudimos construir, toda esa historia de lucha va a ser en vano. Y eso sería lo más triste de todo. Intersex y patologización de los cuerpos. Pauli Sosa. Pertenezco a un colectivo que se llama Potencia Intersex, que es un colectivo bastante nuevo en Argentina. El movimiento intersex en general en el mundo es bastante nuevo. Las personas intersex hemos sido tratadas y socializadas a lo largo de nuestra vida como personas con patologías. Las personas intersex somos aquellas personas que nacemos con cuerpos que no pueden ser encajados fácilmente en las definiciones o conceptualizaciones de lo femenino y lo masculino, y entonces habitamos una variación corporal a nivel del cuerpo sexuado que va a ser distinto al de otras personas, y la manera en la que el sistema médico y social nos ha tratado a lo largo del tiempo es socializándonos como personas con patologías, enfermas con alguna situación muy rara, de esas que sean en un millón y que nunca íbamos a poder encontrar otras personas como nosotros. Lo traigo esto en consideración porque pienso en la cuestión del territorio, no solamente en la idea del territorio pensado como nuestro cuerpo, ¿no? en el territorio de nuestros tejidos y nuestras células, sino también en el territorio argentino y en las dificultades a veces que tiene el encuentro en un territorio tan extenso como es el nuestro. Nosotras somos una organización argentino-mapuche, vivimos en un territorio argentino-mapuche. Nuestra compañera que vive en Furilovche es mapuche y activista mapuche, y nos ha podido trasladar desde esa cosmovisión formas de organización que son bastante novedosas, que tienen que ver más con la toma de decisiones en forma horizontal, con las cuestiones cíclicas, con lo circular, y creo que eso nos ha aportado un montón para poder pensar cómo seguimos trabajando en nuestro territorio que es tan grande. De alguna manera estas miradas que tienen que ver con el territorio, con lo territorial que implica nuestra corporalidad, generar estas maneras de organización un poco más horizontal nos ha permitido generar nuestra propia organización que tiene una mirada netamente política, ¿no? Salirnos y corrernos de ese lugar de cuerpos patologizados y empezar a pensar que necesitamos organizaciones que sean exclusivamente de temáticas intersex, porque las necesidades y urgencias que hoy tiene nuestro colectivo no se ven reflejadas en otras comunidades, poblaciones, organizaciones. La mayoría de nosotros venimos de espacios feministas, y la importancia de agregarle a esa idea del feminismo todo lo otro, lo trans, lo lesbo, lo bi, lo inter, porque en definitiva cuando
hubo que pelear en la calle las distintas cosas y ponerle el cuerpo territorio a la calle, estuvimos todos. Yo como lesbiana he visto cuántas lesbianas sostienen el movimiento feminista y muchas veces en detrimento de sus propias necesidades y de sus propias urgencias siguen sosteniendo los espacios. Entonces estuvimos todos en muchas luchas y necesitamos seguir estando todos en otras luchas que hoy no son esas y son distintas. Lo que vengo haciendo en mi tarea de tesis es revisar dos archivos: el archivo de la Sociedad de Pediatría Argentina, que está desde 1930 y por suerte está en forma libre, cualquiera puede entrar en internet, y por otro lado la revista del Hospital Garrahan. Los dos archivos se han recuperado como históricamente la manera en que los cuerpos intersex van a ser tratados adentro del sistema médico, con el aval de una sociedad que calla. Cuando nacen las personas intersex somos de alguna manera nuestro cuerpo territorio revisado en profundidad, como el de cualquier cuerpo, ¿no? Como cualquier cuerpo en cualquier lugar va a ser sometido a una serie de mecanismos de control, en donde los cuerpos que por su variación, y una variación extrema, ¿no? Porque si afinamos un poco más o escarbamos un poco, todos los cuerpos son distintos, hay 1000 formas de pene, 1000 formas de vulva, pero cuando esa diferencia ya se corre un poco de la norma, y cuando hablo de la norma del sistema patriarcal, cis, heterosexual, que va a preparar a nuestros cuerpos cuando son distintos para una sociedad que solo aplica o admite personas cis y heterosexuales. Entonces, la mayoría de las personas como yo, la mayoría de las personas intersex vamos a nacer, se van a descubrir nuestras variaciones, a veces en la infancia, otras veces en la adolescencia y en algunos casos también en la adultez, y lo que comienza es como una especie de control de marca personal sobre nuestros cuerpos territorio y en las posibilidades de desplazarnos con nuestros cuerpos a través del mundo en el que vivimos, que solo admite varones y mujeres, y las tecnologías que tenemos en la actualidad. Las tecnologías en relación a la construcción del género han avanzado muchísimo, lo vemos, lo notamos, podemos como disfrutar de esos avances, pero nunca sabemos cuáles son los costos de esas tecnologías. O no nos interesa, o por alguna cuestión que tiene que ver con apelar a un sistema médico que es totalmente autoritario y cuya investidura es innegable. O sea, la palabra del médico es palabra santa en casi todos los hogares de nuestro territorio. Lo que termina pasando es que somos forzados a través de prácticas quirúrgicas, medicamentosas o mecánicas a habitar corporalidades solo masculinas y femeninas, y como las tecnologías del desarrollo y el desarrollo tecnológico todavía no permiten generar un pene totalmente funcional, la mayoría de nuestras corporalidades van a ser asignadas al género femenino, y las intervenciones que se van a hacer en nuestros cuerpos van a tener correlación con poder sostener a lo largo de nuestras vidas esa identidad asignada. Como todo territorio en disputa, como todo cuerpo en disputa, muchas veces vamos a poder alterar estas narrativas y generar, digamos, espacios de lucha y de encuentro, pero muchas otras personas no van a poder, y nombrarse intersex tiene una carga o una idea o una intencionalidad de pertenecer a una grupalidad política que ya está cansada que hablen por ellos, que ya está cansada de que otros no nos nombren y no nos inviten a los espacios o a las charlas o a las discusiones. No nos queda otra que encontrarnos, ponerle el cuerpo y generar nuestras propias organizaciones para poder sacar todas estas verdades a la luz, porque todavía un montón de veces me pasa que después de las charlas la gente te dice: no, eso pasaba antes, hace un montón, ahora ya no pasa. Y sigue pasando, sigue habiendo niños y niñas que nacen en nuestro territorio argentino mapuche que siguen viviendo estas realidades que nos dicen que ya se han terminado. Y en estos dos archivos lo que he encontrado es como la argumentación que se utiliza para validar todas estas prácticas. Bueno, realmente lo que he encontrado es bastante difícil y doloroso, o sea, todas las argumentaciones y la construcción del sistema médico en torno a lo que ha propuesto sobre nuestros cuerpos está en un plano en el que yo llamo la retórica del horror. Cada vez que se habla de nuestros cuerpos se habla de nosotros como anormalidades, deformaciones, malformaciones, errores, anomalías, y en el caso de la genética, aberraciones. O sea, todo lo que se dice de nosotros está en esa línea de lo horroroso, del error, de lo malo, de lo feo.
Y creo que eso, vivir y crecer una niñez y una adolescencia rodeada de esas descripciones sobre cada uno, genera unas afectaciones muy profundas, no solamente en el desarrollo de nuestra identidad física, si quisiéramos decirle algún nombre, sino también en el desarrollo de nuestra subjetividad mental, porque los genitales están profundamente relacionados con nuestra subjetividad sexual, y por lo tanto, cuando hay una intervención ahí y un tocamiento constante de ese cuerpo a lo largo de la historia de esa persona, genera distintos traumas mentales que aún hoy, digamos, están ahí sin poder resolverse. Y es increíble cómo en este rastreo que he hecho sobre los dos archivos, es increíble cómo los saberes se toman del norte global y de Europa y se bajan directamente sobre nuestros cuerpos sin demasiadas modificaciones. Entonces, en esta persecución de datos y de archivos médicos en el que he estado, me he encontrado que existe otro archivo que desconocía, que es el del Hospital Rodríguez, y que todos los cuerpos, digamos, a medida que van naciendo, van a ser pasados por una que es un régimen, en realidad, que es la prueba del talón. Estoy seguro que lo conocen, la pesquisa neonatal, que a partir del 2009 se aprobó en Argentina y que incluye algunas corporalidades intersex, una sobre todo, y que la pesquisa neonatal se utiliza para poder disminuir la mortalidad infantil en el primer año de vida, pero en el caso de los cuerpos intersex y de descubrir, digamos, que está esa variación, no tiene que ver con la mortalidad infantil, sino más bien tiene que ver con que ese cuerpo, esa variación específicamente, se corre particularmente mucho de la norma, y es un cuerpo que va a tener que ser vigilado para que no sobrepase los estándares, digamos. Me refiero particularmente a una variación que es la mía, que implica que mi cuerpo produce más testosterona que otros cuerpos asignados al femenino, pero mis cromosomas son XX, pero tengo útero, pero tengo ovario, bla bla bla, los determinantes de sexo que tienen que ver con lo femenino. Entonces, cuando aparece un cuerpo como el mío, inmediatamente, quieras o no quieras, el Estado va a saber quién sos, y comienzan ahí estas intervenciones o esta serie de mecanismos de control sobre el cuerpo-territorio, que después van a dejar marcas profundas en nuestro cuerpo, como cualquier avance del capitalismo bajo este sesgo cis heteropatriarcal, que tiene que ver con cicatrices, dolores, incontinencia urinaria, falta de deseo sexual. En el caso en que hay cirugías demasiado invasivas en donde se extraen partes de nuestro cuerpo, falta de sensibilidad sexual. En el caso de que haya mujeres que nazcan sin vagina, se utilizan tejidos de otras partes del cuerpo para producir, generando no solamente un malestar en esa zona, sino también en otras partes del cuerpo donde se extrajo el tejido, haciendo que nuestras vidas sean extremadamente difíciles y en un silencio total, porque aparte, otra de las cosas que descubrí, medio esto para cerrar en el archivo médico, es que hay como un pacto de mentira que está por detrás de esta construcción de este paradigma sobre el que el sistema médico se basa para ir a avanzar sobre nuestros cuerpos, y es la mentira constante para convencer a nuestros padres de que las cirugías son necesarias. Estamos hablando de cirugías sin consentimiento informado en la primera infancia y cirugías que son netamente estéticas, que no tienen nada que ver con la funcionalidad de nuestros órganos y no mejoran en nada nuestra vida. Son cirugías innecesarias, ¿sí? Y siguen ocurriendo en nuestro país y bajo el amparo de todo, porque ¿quién garantiza económicamente que estas cirugías se hagan? El Estado, ¿sí? O sea, el Estado le paga al sistema para que siga generando todo esto. Es un montón, podría seguir abriendo un montón de cosas más de las que he descubierto en la tesis, pero el tiempo no nos da. Lo único que podría adelantarles es que he logrado conseguir algunos datos que el Estado está recolectando en función de esta pesquisa neonatal, porque tiene la obligación de generar una base de datos, y ahí hay como, bueno, al menos una parcialidad y un acercamiento de cuántas personas estamos hablando, de dónde viven esas personas, en qué hospitales está pasando esto, qué pasa con los datos de las provincias que no están, y bla bla bla. Así que todavía tenemos un camino de construcción de nuestro movimiento muy grande. Nosotras llevamos casi 4 años activando en territorio mapuche argentino, y nuestra tarea está
abocada en lo colectivo, ¿no? Mi tarea personal es personal. En lo colectivo está abocada a encontrarnos, a poder buscarnos entre nosotros, a encontrarnos, a poder escucharnos sobre nuestras experiencias, porque sabemos que no hemos tenido el amparo, no solamente de los feminismos, ni tampoco de las comunidades LGBTI, que la mayoría de las veces nos nombran, pero que desconocen cuáles son nuestras necesidades y nuestras urgencias por lo que vivimos en la cotidianidad. Todavía tenemos un camino bastante largo por recorrer, pero creo que estamos firmes, que estamos como haciendo un montón de cosas y logrando un montón de cosas, y que hemos logrado lo que era probable que nunca pase, que es encontrarnos. Estrategias de visibilización en los feminismos. Pauli Sosa. Quería comentarles algo en relación a los feminismos, que tiene que ver con el concepto de género, ¿no? Que es un concepto que todos conocemos, que todos utilizamos, pero que muy pocos saben su origen. La persona que va a generar los primeros protocolos de atención médica para las personas intersex era un psicólogo que se llama John Money, para poder como argumentar y sostener esta idea de que necesariamente nuestros cuerpos esconden una verdad que tiene que ser descubierta y puesta a la luz. Esta persona genera el concepto de género, ¿sí? John Money genera el concepto de género como lo conocemos. Como lo conocemos me refiero a que el género es una construcción social posible, maleable o plástica, digamos, y que la podemos construir. Para que se llegue a ese concepto, Money utilizó un montón de cuerpos de niños y niñas intersex con el afán de lograr tener argumentos suficientes para esta idea de que el género es una construcción. Y lo digo esto porque siento que el feminismo tiene una gran deuda con el cuerpo intersex, con la comunidad intersex, con la población intersex, al no poner en jaque o no discutir o no revisar estas cuestiones, ¿no? O no saber cuáles son los costos. En la década del 60, la segunda ola del feminismo le vino al pelo pensar que el género es una construcción, porque entonces nos construyen débiles, nos construyen para el cuidado, nos construyen para las tareas domésticas, nos construyen, y dejando de lado de dónde había venido este concepto. Primero eso porque me parece que hay ahí una gran deuda que debiera ser saldada, ¿no? ¿Cómo se salda esa deuda? Poniendo en discusión la cuestión de la mutilación genital, que todavía sigue ocurriendo en la Argentina, que no es algo que ha dejado de pasar y que lamentablemente pasa en la mayoría de las coordenadas de nuestro mundo. Y en relación como a eso, nos corrimos de los movimientos feministas, no porque no los queramos, seguimos siendo parte de alguna manera, pero sí para poder problematizar esta cuestión que sabemos y notamos en nuestra experiencia, que pasa de largo, que no se nos nombra, que no se cuestiona cómo se han construido estas categorías, y mucho menos se habla de los costos que han tenido para los cuerpos la construcción de estas categorías. Un poco acá, como a manera resumida, les voy a leer cuáles son nuestras prácticas de visibilización. Hemos generado un fanzine que tiene 11 artistas de Latinoamérica, de México, El Salvador, Argentina y Chile, que es el único fanzine que está escrito por personas intersex. Es un fanzine artístico, así que no solo tiene palabras y poesía, sino que también tiene bordados, dibujos, también tiene fotografías, y es una manera de mostrar o de hablar de la experiencia intersex desde nuestros lugares. También sostenemos como varios tipos de actividades, o sea, tratamos de ir a absolutamente todos los lugares que nos inviten, conversatorios, charlas en las universidades, charlas en escuelas, a donde nos inviten vamos, porque creemos que esta idea de nada de nosotros sin nosotres es re importante y la tenemos que pechar, digamos. Después de este año vamos a alargar por segunda vez los encuentros virtuales, como otra vez los espacios o las personas intersex son pocas y la mayoría son socializadas como personas enfermas. Darse cuenta que son intersex o hacer ese clic de pasar de un lugar en donde hay una patología a un lugar en donde hay un empoderamiento político es un salto, genera cosas. Entonces la forma en la que venimos trabajando es a través de la virtualidad para poder llegar a mayor cantidad de personas. Y este es el segundo año que lo vamos a hacer y lo venimos trabajando con la red de psicólogos y transfeministas, sobre todo porque ese cambio o ese cambio de lugar, ese clic que le hace a las personas, muchas veces está acompañado por mucho enojo, bronca, depresión,
angustia, y entonces sentimos que teníamos que tratar de hacer algún lazo con personas que tengan herramientas para poder acompañarnos a nosotros, a acompañar a nuestra comunidad, que lamentablemente está bastante rota, ¿no? Que viene o que llega con cuerpos muy rotos, muy dolidos y con experiencias que tal vez nunca se pusieron en juego, o se hablaron o se sociabilizaron. Después, por otro lado, estamos sosteniendo el encuentro plurinacional todavía, el taller. Este año va a ser el tercer taller allá en Furilovche, los pagos de nuestra comba vale. A través de las redes sociales hacemos prácticas de visibilización creando contenidos. Tenemos una página web que, aunque nos está haciendo doler la cabeza, está ahí para que la visiten. Nuestras redes es Potencia Intersect. Estamos en Instagram. Una manera de acompañar nuestro crecimiento es siguiéndonos en las redes sociales. Después tenemos encuentros que son especies de plenarias y asambleas 2 veces por año, en las que trabajamos nuestra agenda, las finanzas y los proyectos. Estamos trabajando en la construcción de talleres de formación para docentes en el marco de lo que sería la secundaria, porque algunas trabajamos en colegios. La mayoría, o sea, nosotras somos 5, 4 somos docentes del nivel secundario, de distintas materias, digamos, o áreas. Y también estamos trabajando en un cuadernillo de ESI que esperamos que pronto pueda salir, para poder abordar estas cuestiones en relación a la ESI. Y también estamos empezando a tener desde hace poco algunas reuniones estratégicas que nos acerquen un poco a la idea o a la intención de hacia adelante estar hablando más ya de una alianza entre cuerpos de la diversidad corporal. Entonces creemos que hay dos o tres tal vez fuertes en la sociedad argentina, que tiene que ver una con el movimiento LGBTIQ+, pero que también están haciendo un movimiento de activistas en relación a la corporalidad, y nos sentimos más cercanas al movimiento gordo y al movimiento disca, porque enfrente tenemos exactamente lo mismo. Es el mismo sistema médico el que va a legislar nuestras corporalidades y hacernos vivir todo lo que vivimos desde nuestra corporalidad. Y más o menos eso es como nuestra estrategia de visibilización y trabajo. En relación a la democracia, creo que todos, como decía acá la compañera, estamos un poco paralizados, ¿no? Tendríamos que estar ya hace tiempo en la calle tratando de revertir las cosas, y nos cuesta un montón porque todos estamos tratando de sobrevivir. Y esa fragmentación que en algún momento parece necesaria, hoy parece innecesaria, y es momento de empezar a encontrarnos más allá de nuestras singularidades, si no quedamos 5 por acá, 5 por allá. Y ese cambio que necesitamos dar más profundo, que tiene que ver con cambiar de raíz la manera en la que hemos vivido, lo tenemos que dar entre todos, indistinto de nuestras identidades o de cómo nos sintamos o de cómo nos llamemos. Porque esa avanzada que estamos viviendo en Jujuy, mañana la podemos ver acá, digamos, en otras partes de nuestro territorio, que ya lo vemos, que ya vemos cómo han avanzado sobre nuestros bienes naturales, y nos hemos quedado ahí mirando, ¿no? O resolviendo nuestras inmediateces, que también nuestra comunidad siempre tiene un montón de urgencias e inmediateces para resolver, porque vivimos en esos márgenes y en esos bordes, y muchas veces vivir en el margen y en el borde también es vivir en la pobreza, con trabajos mal pagos, sosteniendo a muchas personas. Por eso creo que para poder profundizar en lo que podamos llegar a llamar democracia, tenemos que involucrarnos un poco más todos. ¿Cómo transita el deseo en nuestra militancia? Madre Lauren Tropicalia. Yo creo que el deseo tiene un poco que ver también con el compromiso a veces. Y pienso el deseo y pienso en muchas formas y tipos de deseo. No sé, en cuanto por ejemplo a lo que compartimos, siento que todos deseamos un futuro vivible, todos, o desde mi experiencia personal, para no hablar también por otras personas, creo que si yo pude despertar de un montón de cosas que no entendía gracias a esta lucha y esta cultura, ¿cómo no voy a desear y querer que ese despertar sea desde las infancias? Entonces, para mí el deseo tiene que ver con tener, como dije antes, una misión clara con nuestros cuerpos políticos, a entender que podemos hacer algo no solo por nosotros, sino por alguien más que lo necesite. Me hace pensar también en el archivo trans,
en este 24 y lo que fue la lucha, y poder ver a las sobrevivientes con nosotros contando sus historias, y es potencia del deseo pensarnos en un futuro y pensar un mundo más vivible para todos. Y a la vez pienso también en el deseo como derecho, como personas que tenemos el derecho a desear y que no nos impidan esos espacios. Históricamente muchos compañeros y compañeras fueron parte de ser un cuerpo deseable, ¿no? para el sistema o de deseo para otras personas, ¿no? Como cosificadas el trabajo sexual y que es por lo que aún también se sigue luchando, como el trabajo sexual es trabajo, o por los derechos que también implica y merece en nuestras cuerpos. Entonces creo que me despierta esos dos ejes, el deseo en este momento, y sí, como seguir pensando en ese motor de contagio para seguir creando. ¿De qué manera poder seguir luchando en esa convocatoria para entender que esto que está pasando y lo que viene pasando no debería ser solamente de nuestra grupalidad? Ese deseo de querer llegar a adulte, comprendiendo que, que la población trans tiene como un límite de vivir, ¿no? Un proyecto de vida hasta los 35 años. Digo, ¿todas las personas tienen el deseo de llegar a los 35 años? No, digo, si esto está escrito y está marcado, ¿cómo no vas a desear apoyar también esta lucha para que cambie el sistema, para que el futuro sea posible para todas las personas de nuestro colectivo? ¿Cómo transita el deseo nuestra militancia? Flor Paltri. Me hablan de deseo, es una palabra muy amplia, ¿no? Que tiene que ver con un montón de cosas. Y por año, en general, arranca en febrero, a mí me agarra una de, bueno, este año vamos a hacer la escuela de liderazgo político, vamos a ir a hablar con este municipio, acá falta el día de la visibilidad lésbica, el 7 hay que armar 28 actividades. Bueno, todo eso, que también es parte del deseo, que lo considero un deseo positivo. El último 7M que hicimos una actividad con las compañeras de conurbanas, las primas. Bueno, la cuestión es que nos juntamos ahí en la Plaza de Morón. Hicimos una actividad preciosa. La consigna era, chicas, este año no vamos a trabajar. Yo llevo un bizcochuelo, otra vez unas galletitas, llevo unos juegos, ya listo, armamos unos juegos, armamos un fulbito. Fue como, vamos a tomar mate, y después hicimos una ronda inmensa, éramos como 50, con el micrófono, y nos pusimos a debatir ahí, bueno, cómo estamos, qué nos está pasando. Nunca tuvimos la posibilidad de hacer eso, porque en general las lesbianas somos una fuerza de choque. Y hay algo que decía Pauli muy bien, que hay una cuestión como medio extensiva, ¿no? De la cosa más del cuidado, de una organización mixta, es decir, que hay personas de múltiples identidades dentro de la organización. Entonces, obviamente se mezclan agendas de lucha y también hay prioridades, como acompañar la agenda travesti trans. Y yo no tengo problema en hablarlo con mis compañeras tortas, decir, miren chicas, ahora el momento es para esto. Nuestras agendas están atravesadas por otras cuestiones que también avanzamos en esto, pero hay que apoyar fuertemente, porque no puede ser que la esperanza de vida sea hasta los 35, es una locura. Bueno, un poco contraponer deseo a derecho, ¿no? Y también esto, como aprender a cuidarnos, tener leyes de cuidado integral que nos permitan delegar un poco de nuestras responsabilidades, muchas veces familiares. En nuestras familias siempre hay alguna persona mayor, alguna persona con discapacidad, siempre hay alguien que requiere cuidados, y en el medio cuidar nuestra propia salud mental, que es algo que no habíamos puesto sobre la mesa. Para mí, díganme, no, mentira, Paltri, pero que no lo pusimos hasta la pandemia, que nos dejó hechos percha. Y lo digo, en la pandemia, o sea, incluso nosotros, desde nuestra organización, que estábamos hechos percha, salíamos con los 2 autos que había a hacer recorridas semanales en un momento en el que no había vacunas, exponiéndonos con los bolsones que lográbamos armar para repartirlos en un montón de lugares del conurbano, norte, sur, oeste. Pienso en todo eso ahora y digo, ¿cómo solo ligué una endometriosis? Yo tendría que estar paralítica. Como hay unas cosas que digo, a veces hay cosas que no entiendo cómo las hicimos.
Y me gusta el concepto de cuerpo-territorio, porque hay una cosa muy cultural también, de imposición colonialista, de separar al cuerpo un poco y de no considerar que une es el cuerpo. ¿Cómo transita el deseo nuestra militancia? Pauli Sosa. También me pasa como la compa que la idea del deseo me genera muchas líneas de fuga. Por un lado, como pienso el deseo en relación a los cuerpos intersex, cómo han sido negados de la construcción de una subjetividad sexual plena a través de este discurso de horrorización, ¿no? Negando la posibilidad de que los cuerpos intersex podamos ser deseados con nuestras diferencias y también desear a otros, ¿no? En relación a eso me surge como cuán castigado ha sido el deseo de las personas intersex en esa negación de la posibilidad de que se nos deje poseer todo nuestro cuerpo. A mí personalmente me ha sucedido que he sido sobreviviente de la mutilación genital infantil o la mutilación genital intersex, y entonces pienso en el plano del deseo que muchas de las partes que hoy no tengo hubieran aumentado mis posibilidades de placer, y tal vez mi deseo hubiera sido otro o construido de otra manera. Y en relación, bueno, a lo que decía recién la compañera, el deseo de lo que podemos desear como colectivo político, el deseo de emancipar nuestras corporalidades de esas narrativas, de esas retóricas, y poder generar en relación al deseo narrativas más libres, más plenas, no solamente con vidas más vivibles, sino con la posibilidad de habitar cuerpos más deseados. En esto que hemos logrado las distintas identidades que hemos roto de alguna manera el régimen heterosis o heteropatriarcal, creo que hemos logrado poder pensar en que los cuerpos deseados no son únicamente los cuerpos hegemónicos, sino que le hemos podido dar una pulseada a eso. Creo que habría que agregarle que un cuerpo que es distinto a nivel de su cuerpo sexuado también tiene la misma posibilidad de ser deseado, y que incluso hasta esa diferencia puede ser la causa del deseo de otros, ¿no? Y en relación, digo, a lo que podemos desear o soñar en forma política, deseo que la democracia que viene pueda dejar de tener ahí nuestro proyecto de protección de las características sexuales abandonados en sus cajones, y que pueda avanzar en ser legislada la posibilidad de que, o deseo que próximamente haya una ley que ampare y proteja a los cuerpos intersex y que impida que nuestros cuerpos sigan siendo mutilados en los hospitales, como sigue pasando hoy. Y también deseo, y lo deseo profundamente, y tal vez no sea de los deseos buenos, ¿no? Porque las personas tenemos partes de luz y de sombra, y también deseo que caiga una condena sobre las personas que han gestado, gestionado, alimentado, argumentado, escrito sobre esa manera tan deshumana de tratar a nuestras corporalidades. Deseo profundamente que caiga todo el peso de la justicia sobre esas personas en algún momento de la vida, y deseo estar viva para poder verlo. ¿Qué esperamos de esta democracia y qué le pedimos? Madre Lauren Tropicalia. Pido justicia, pido que basta de matarnos, basta de desaparecernos, basta de violentarnos, pido libertad para poder vivir tranquilas, tranquilos y tranquiles, pido comprensión para entendernos, capaces de trabajar en cualquier lado, pido comprensión para poder alquilar en cualquier lado como cualquier persona puede alquilar, pido más leyes que nos amparen, más leyes que nos defiendan. Hace poquito sufrimos como un ataque violento a 4 compañeras que fue en la madrugada del 25, luego de la marcha y tal, y la verdad que el apoyo fue comunitario y la comunidad estuvo ahí para seguir a la policía hasta donde llevaron a las compañeras, y se hizo un apañe desde la comunidad para poder bancar la operación, ayudar a bancar, porque también esas cosas son imposibles, pero para ayudar a bancar la operación de mandíbula rota que un paqui de mierda le atacó a mi compañera. Y en todo eso entendimos que esta gente encima, aparte de haber atacado, no hizo la denuncia. La policía misma o la fiscalía misma generó la denuncia para criminalizar a nuestras compañeras. Entonces sigo entendiendo, y es algo de día a día, que no hay leyes que nos
amparen. No podemos, básicamente, cuando tenés un problema en la calle, llamar a la policía, porque es peor para nosotras, para nosotros y para nosotros. Entonces, ¿qué mierda hacemos? Estamos juntos, nos bancamos entre nosotros, creamos estos tejes, pero tenemos que crear o romper algo para poder seguir ganando estas leyes, porque es muy difícil. Deseo fuerza para toda la comunidad, para seguir juntándonos y para poder bancarnos estos azotazos que suceden día a día. Deseo que nos sigan convocando y transformar con nuestras corporalidades la historia de un montón de lugares de mierda que hoy en día estamos brillando, como en estas fotos lo demuestran, que son instantes ínfimos de la vivencia de hermanes, de amigues. Sigamos ganando lugares, les sigan llamando a charlas, tengan un lugar en la televisión pública en el que se pueda masivizar toda esta información, porque esa sí que nunca tuvimos, y lo repito, porque creo que es tan importante la comunidad para educarnos y para seguir aprendiendo de nosotros, que no sé, muchas veces lo siento, pero no sé si en el mundo cis heteropatriarcal sucede tanto de esa manera, y que también puedan aprender de nuestras vivencias, también. Y bueno, chao, basta de deseos. ¿Qué esperamos de esta democracia y qué le pedimos? Flor Paltri. En verdad, pedir también es dar. Quiero decir, pensaba en esto que decía la compa hace un rato, como bueno, necesitamos más participación política. Obviamente, frente a los derechos vulnerados es muy difícil seguir pidiendo. El Estado tiene que hacerse cargo de todas las falencias que existen en nuestras comunidades. Hay algo en el sistema carcelario que tiene que ver con la reeducación, reinserción, los 5 re, no me acuerdo cuáles son. Pero digo, bueno, ¿en qué momento esa persona que cayó presa fue educada para que nosotros hoy, digamos, o hablemos de red, ¿no? Y en ese sentido, me parece que lo más importante es que sigamos en el trabajo de visibilizar y sensibilizar. Exigir y también construir estrategias y abrazar estrategias y participar. Digamos, si no estamos involucrados en lo que está pasando, si no estamos involucrados en la construcción de esa democracia, lamentablemente llegan los autoritarismos. En la historia de nuestro país, todas las etapas autoritarias que hemos vivido tuvieron que ver con mucha gente abrazando ese autoritarismo porque se sentían desamparadas por un gobierno o por una construcción política. Y los muertos siempre estuvieron del mismo lado. Entonces creo que es muy importante el trabajo de la memoria, del cuidado, del abrazarnos, de una resistencia que no sea pensada desde las armas, sino pensada desde el amor. Y ahí la traigo a Luana de vuelta, porque qué gran maestra, como decía algo Luana que era, bueno, si yo les digo acá a todos, bueno, salgamos y tomemos las armas, ahora sí digo, desnudémonos y abracémonos, me van a quedar mirando como, ¿qué onda? Como que hay algo con el amor, con el placer, con el cariño, con la aceptación de nuestros cuerpos, digamos, dentro de nuestras propias militancias es muy importante que observemos todas las cuestiones que tienen que ver con la violencia, con lo dañino, con el maltrato, porque siempre la forma de excluirnos de la democracia, de excluirnos de la sociedad fue patologizarnos, demonizarnos, criminalizarnos, digamos, esta cuestión de la violencia obsesiva con los cuerpos, con las personas, en verdad, tiene que ver con eso, ¿no? Con la marca de la violencia que después tiene huellas de larga data y que nos destruyen como comunidad. Para la democracia, comunidad.